Atreverse a pasar por el dolor y salir más fuerte y más sereno. ¿A quién le gusta enfrentarse a una situación que sabes que va a ser dolorosa? Que sabes a ciencia cierta que va a ser dolorosa. No es que intuyas o presientas que igual te duele. No, no, que sabes a ciencia cierta que va a ser dolorosa. Me llamo Almudena Sos, si no me conoces, y ayudo a personas en sus procesos de transformación personal con mi mentoría a través, la mayoría de las veces, de sus relaciones de pareja. Hoy quería hablaros de este tema de enfrentarte al dolor, a situaciones dolorosas, porque el dolor forma parte de la vida. Muchas veces en nuestro día a día pasamos por situaciones dolorosas y no nos engañemos, nadie vamos directos a ellas, porque cuando pones la mano en la llama de una vela, te duele y la apartas corriendo. Entonces, cuando sabes que te va a doler algo, y a veces pasamos por situaciones, qué sé yo, una ruptura, que sabemos que o vamos a ver a alguien o nos vamos a enterar de algo que preveemos que nos va a hacer mucho daño. Y nos pasamos mucho tiempo corriendo, mucho tiempo, a veces días, meses, años, intentando evitar, intentando escaparnos de esa situación. Y al final, esa situación nos acaba atrapando. Mirar, yo aprendí desde muy pequeñita a escapar del dolor. Yo de pequeñita era una persona muy, muy sensible y recuerdo que todo me hacía daño. Yo veía las noticias, el telediario, y es que era como si lo viviera en propia carne. Y es que tenía la necesidad de irme, porque es que empezaba a ponerme mal y mal. Y yo recuerdo que ya descubrí cuando era pequeña un jarabe para la tos que nos daban, que se llamaba Bisolbón, que tenía codeína. Y yo recuerdo que cuando tomaba una cucharada de ese jarabe, era como si todo perdiera fuerza y las cosas dejaban de hacerme daño. Y se volvía todo como... me colocaba un poco y era como mucho más llevadero. Y me daba todo igual, ¿no? Luego, cuando fui creciendo, descubrí el alcohol. Y acabé muy enganchada al alcohol, a pastillas. Acabé dejándolo por pura necesidad. ¿Por qué? Pues porque dejó de funcionarme. Yo usé el alcohol mucho tiempo para afrontar situaciones dolorosas, para afrontar mis inseguridades, para afrontar el relacionarme con personas y realmente me ayudó. Pero llegó un tiempo que dejó de funcionarme, acabé estando fatal y por eso tuve que dejarlo. Pero siempre lo digo, más bien en mi caso el alcohol me dejó a mí. No lo dejé yo, yo lo dejé por pura necesidad. Porque si no, ¿quién deja algo que le está funcionando? Con el tiempo fui descubriendo otras maneras de escapar, mucho más sutiles, mucho más civilinas. Por ejemplo, la compra compulsiva, el estudiar compulsivamente, los workaholics, las personas que trabajamos de forma compulsiva, compra compulsiva, cualquier actividad compulsiva y cualquier obsesión es una forma de escaparte de la realidad. Y yo me volví una experta en escaparme de situaciones que me hacían daño. Y para mí, una de las formas más civilinas que existen de escaparme del dolor es a través de lo mental. A través de los pensamientos. Y es que cuando estoy en lo mental, no estoy sintiendo. Mirar, a mí me vienen muchos clientes que son muy mentales, no es casualidad. ¿Por qué? Pues porque yo he sido muy, muy mental. Y cuando estamos mucho en lo mental, nos estamos escapando de sentir. Y en esto tengo que deciros que hay muchos profesionales que se dedican a la transformación, al crecimiento personal, que hacen mucho, mucho daño en esto. ¿Por qué? Pues porque se creen
que superar temas es dar simplemente conocimientos a las personas y mucho, ojo, el saber algo no implica que experimentes una transformación, no implica que lo superes. Pero bueno, estos profesionales, la mayoría de las veces, es que ellos no han pasado por eso, por esa transformación y se han formado pues con cursos, con programas y demás y han experimentado el adquirir conocimientos, saben mucho, pueden hablar mucho y tal, y está bien que las personas muy mentales necesitamos saber, pero ojo, que sepas que no implica una transformación y no implica superar esto. Por eso a mí me vienen muchas veces clientes que se han hecho todo tipo de terapias, todo tipo de programas y tal, y me dicen, es que cuando empezamos a trabajar contigo, tú sí que vas al grano, sí que vas a la raíz del tema. ¿Por qué? Pues mirar, por suerte o por desgracia, he pasado por situaciones muy heavies, muy duras, desde que era pequeñita, y he tenido que vivirlas y enfrentarme a ellas. Y ya os digo que he intentado escaparme todo lo que he podido, con todos los poros de mi piel. He intentado escaparme. Porque sería absurdo que quisiera quedarme en algo que me duele. Pero al final la vida me ha hecho quedarme. Es que la vida te hace quedarte y pasar por ello. Al final, por mucho tiempo que pases, por muchos esfuerzos que dediques a escaparte, al final solo encuentras la paz enfrentándote a ello. Y como os decía, por suerte he vivido situaciones muy duras y a mí me vienen muchas veces clientes que han vivido situaciones muy duras, muy duras. Y yo os tengo que decir que durante mucho tiempo me sentí como víctima de la sociedad, víctima de mi vida. Yo mucho tiempo renegué, tuve muchos resentimientos a mi madre, a mi padre, a la vida. Y decía, pero ¿por qué me ha tocado vivir esto? Yo cuando tenía 6 años, mi padre cayó con una enfermedad crónica, en diálisis y tal, y en aquella época no había los medios que hay ahora. Pasaba mucho tiempo ingresado en hospitales, al borde de la vida y de la muerte, yo no sabía cómo afrontar eso. Cuando eres tan pequeña no sabes cómo afrontar. Desaparece tu madre, desaparece tu padre, mmm, tienes que hacerte como muy responsable de situaciones, dejas de vivir la infancia, vives cosas que te duelen, que no sabes cómo afrontarlas, encuentras tus escapatorias y tal y tal y tal. Llega un punto que todo eso que te está produciendo tanta rabia, tanto dolor y esa sensación de quejarte y ¿por qué me ha tocado pasar por esto a mí? ¿Y por qué los otros no han tenido esta vida y por qué yo sí? Pues llega un punto que cuando haces ese trabajo en ti, que yo recomiendo tanto a las personas, transformas ese dolor en sabiduría, en conocimiento, y te haces una persona muy, muy fuerte, muy fuerte. Y no es que te hagas fuerte solo, es que encuentras por fin esa paz y esa serenidad que no sabías ni que existiera. Y que por fin dices, es que esto es lo que llevaba toda la vida buscando. Toda la vida buscando. Y llevaba toda la vida corriendo, precisamente escapándome de eso. Pero para llegar a esto tienes que hacer todo este recorrido y eso no te lo quita nadie. Tienes que pasar por este dolor. Porque si no, es que ese crecimiento va a ser mental y no va a ser de aquí. Por eso os digo que para crecer, ¿y por qué crecemos con el dolor? Pues porque cuando estamos viviendo una situación dolorosa, necesitamos movernos para salir de ella. Y al movernos, crecemos. Pero también os digo que para transformar ese dolor en aprendizaje es imprescindible que tomes responsabilidad de lo que estás viviendo. Que te hagas responsable de tu parte,
que dejes de echar pelotas fuera, dejes de sentirte víctima, dejes de echar la culpa de lo que pasa a los demás. Mira, una situación dolorosa puedes vivirla y después de esa situación salir, como te digo, mucho más fuerte, mucho más sereno, una persona nueva, irte a un escalón más arriba en tu vida o bajar al pozo más profundo. Bajamos al pozo más profundo, yo lo he hecho muchas veces y a veces tardas mucho tiempo en salir. Cuando vas de víctima, cuando te consideras víctima de lo que te están haciendo, de lo que estás viviendo. En cambio, cuando afrontas esa situación, te responsabilizas y coges lo que te toca y dices, bueno, esto es lo que hay. ¿Qué hago yo ahora para superar esto? Y me quedo aquí y no hay más. Y es que no, me cansé de luchar. Es que me cansé de irme, me cansé de escaparme. Y esta soy yo. Y que sea conmigo lo que tenga que ser. Y entonces es cuando te quedas ahí y cuando ya todo te da igual, que ¡pam! Haces ese clic y ya estás en otro nivel. Es el momento. Seguro que los que habéis pasado por esto sabéis de qué preciso instante os estoy hablando. Pues de esto os quería hablar, de el aprendizaje de pasar por una situación dolorosa. Espero que os haya podido ayudar. Si te gusta y quieres más, suscríbete a mi canal. Yo suelo tratar de temas que voy viviendo en mi día a día, temas muy normales, pero muy desde la conciencia y siempre enfocados al aprendizaje. Un abrazo y nos vemos. Chao.